intervención, como se acaba de decir por el título, quiere contemplar el contexto de Sárdica desde otro punto de vista. Antes el profesor Navascués, diríamos que nos ha situado en los avatares de la Cenicena y en ese sentido qué lugar ocupaba Sárdica y la presencia de Osio, etcétera, ¿no? Mi punto de vista, el punto de vista que se me ha pedido por la organización, entiendo yo así, puesto que no soy historiador, me dedico a la eclesiología, a la dogmática, es más bien situar el Concilio de Sárdica en relación con un punto muy concreto, que es precisamente la función que se reconoce a la sede romana en relación con los sínodos provinciales, en relación con las apelaciones de obispos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues realmente es uno de los primeros momentos en la historia de la Iglesia en el que se reconoce, no de una manera, diríamos, excesivamente explicada, pero de una manera casi fáctica, como quien no tiene que explicar gran cosa, porque es algo ya pacíficamente admitido, que la función de Roma en esos contextos pues es importante para la comunión eclesial. Bien, dicho esto ya comienzo con mi intervención. Tienen el esquema ya distribuido. Como ven, simplemente voy a retomar el tema histórico, el contexto histórico. Inevitablemente repetiré algo de lo ya dicho, pero desde el punto de vista, digo, del tema que se me ha encomendado. Y finalmente lo que interesa sobre todo es situar hermenéuticamente el lugar de Sárdica en ese proceso histórico del reconocimiento del primado de Roma. Es desde el punto de vista dogmático y teológico quizá lo que diríamos pues quiero yo aquí exponer. La primera parte histórica, como es lógico, me sirvo de los datos ya que están puestos en convergencia por tantas investigaciones y especialmente remito al apéndice del libro que no tengo aquí para señalar, pero que ciertamente en el apéndice del libro de documentación sobre Osio del profesor Ayán y su equipo, al final se hace una reseña histórica de aquellos acontecimientos a los que me remito. Bien, como es sabido y ha sido expuesto en estos días, siento no haber estado en todos los días porque estamos en periodo lectivo y la verdad es que no se puede abusar de la paciencia de los colegas que me sustituyen, ¿verdad? Pero me hubiera encantado estar, evidentemente, en todos los días del Congreso. Como se ha puesto de relieve, sabemos que la crisis arriana del siglo IV sitúa a la Iglesia en un penoso estado debido a las rivalidades eclesiásticas, la intromisión del poder imperial, los destierros o las frecuentes ausencias de obispos de sus iglesias y los conflictos entre sínodos episcopales, metropolitanos, provinciales y obispos individuales. Este último aspecto, la autoridad de los sínodos en relación con los obispos, fue el trasfondo de uno de los temas tratados. Antes hemos visto otro tema, el gran tema especulativo y doctrinal de la Cenicena. Aquí vamos a tratar otro aspecto eclesiológico, tratados en Sárdica, presididos del concilio por Osio. El concilio, en efecto, reguló el derecho de los obispos de dirigirse al obispo de Roma ante decisiones sinodales que considerasen injustas. Hay que decir que Sárdica, y adelanto ya de alguna manera la tesis que aquí sostengo, no otorgó al obispo de Roma la competencia de intervenir en tales conflictos. La cuestión que se trató en Sárdica no era directamente la autoridad primacial de Roma, sus competencias. En realidad, Sárdica reguló algo diferente, a saber, aquello que los obispos pueden hacer en situaciones de conflicto, concretamente la posibilidad de recurrir a Roma. Por tanto, esta función de la sede romana en la Iglesia universal no es una creación sinodal, no es una atribución de competencias por un sínodo general, en este caso el de Sárdica. El servicio primacial de Roma a la comunión eclesial, con variadas expresiones, venía ya de tiempo atrás. Este servicio de la sede romana se prolongó en el siglo IV para superar la crisis arriana que el sistema sinodal no era capaz de solucionar. Bien, resumiremos primeramente los acontecimientos que motivaron la convocatoria del concilio, leídos desde este punto de vista que se me ha encomendado,
y los cánones de Sárdica relativos a la Iglesia de Roma. Luego consideramos su contenido en el contexto de la época y después recordaremos unos criterios hermenéuticos sobre el primado papal, para finalmente situar el significado de Sárdica en ese reconocimiento histórico del primado romano. En cuanto a los conflictos previos al Concilio de Sárdica, los principales acontecimientos, antes han sido mencionados algunos, son los siguientes. El Sínodo de Tiro, año 335. En el 328 San Atanasio había sucedido a Alejandro en la sede alejandrina. Tras el Concilio de Nicea, quienes no habían aceptado realmente las decisiones del concilio, liderados por Eusebio, iniciaron el acoso, apoyados con frecuencia en falsas acusaciones, el acoso a los principales defensores de la fe nicena, como Atanasio, Eustacio, Marcelo, etc. Los eusebianos lograron que el emperador Constantino convocase en Tiro un sínodo en el año 335. Atanasio recibió la orden de presentarse al sínodo, que, como ha dicho el profesor Navascués, era más bien un conciliábulo, porque se presentó más como acusado que como partícipe del mismo sínodo. Los obispos egipcios, apoyando a San Atanasio, no fueron recibidos en el sínodo y protestaron por las falsedades aducidas contra Atanasio. A la vista de su inminente condena, Atanasio marchó a Constantinopla para exponer su causa al emperador. Los eusebianos se negaron a trasladar el sínodo a Constantinopla, argumentando que un obispo solo podía ser juzgado por otros obispos. El sínodo depuso a Atanasio y envió una circular a los obispos de todos los lugares informando de esa sentencia y pidiendo la ruptura de la comunión con el condenado. Como es sabido, Atanasio acabó desterrado a Treveris, si bien parece que mantuvo nominalmente la sede alejandrina. Tras la muerte de Constantino, Atanasio regresó a Alejandría en noviembre del 337. Los eusebianos trataron de impedir su pacífica posesión de la sede y al inicio del año 38, reunidos en sínodo en Constantinopla, renovaron la deposición de Atanasio e instalaron como obispo de Alejandría a Pistos, que había sido ya condenado en Nicea. Además, enviaron a Roma una delegación compuesta por el presbítero Macario y 2 diáconos, portadora de una carta sinodal y de las actas del sínodo de Tiro como prueba de la destitución de Atanasio. En consecuencia, solicitaban al obispo de Roma, Julio I, que concediese a Pistos carta de comunión. También escribieron a otras iglesias con ese mismo objeto. Julio envió las actas de Tiro a Atanasio para que pudiera defenderse. Tras la llegada de las actas, un centenar de obispos egipcios reunidos en Alejandría denunciaron el sínodo de Tiro en una carta llevada a Julio por otra delegación. Tenemos ya 2 delegaciones en Roma, eusebiana y partidarios de Atanasio. A finales del 338, la delegación eusebiana, al constatar que no conseguían la ruptura de Julio con Atanasio, la ruptura de la comunión, no conseguían la excomunión de Atanasio por Roma, pidió a Julio que convocara a ambas partes en un sínodo que revisara la causa de Atanasio y de los demás obispos orientales depuestos. Ha sido mencionado en la intervención del profesor Navascués. A mediados del 39, Julio convocó en Roma a Atanasio y a los demás obispos. Entretanto, los eusebianos, a pesar de su petición, mediante la delegación enviada a Roma, su petición a Julio de celebrar un nuevo sínodo, estimaron que no había necesidad de llevarlo a cabo, porque Atanasio ya había sido depuesto por decisión del sínodo de Tiro, de manera que a finales del 338 se reunieron en Antioquía con el apoyo imperial e impusieron en la sede alejandrina al obispo Gregorio de Capadocia. Enterado Gregorio de la llegada de Atanasio a Roma, envió una delegación para lograr la comunión con Julio. En el verano del 39, Julio escuchó los argumentos de Atanasio y de los otros obispos, y según refiere Sozomeno, al comprobar la ortodoxia de su fe nicena, los acogió en su comunión y los repuso en sus sedes, porque a Julio, dice el historiador, a causa de la dignidad de su sede, le competía la solicitud de todos. En el otoño de ese año, Julio escribió a los eusebianos reunidos en Antioquía y les convocó al sínodo que habían solicitado, y que se celebraría incluso en el lugar que ellos desearan. Sin embargo, en enero del 340 los eusebianos rechazaron asistir. Reprochaban a Julio que mantenía comunión con Atanasio, ya condenado por el sínodo de Tiro, lo que significaba que Julio no aceptaba las deposiciones dictadas por los sínodos orientales, decían.
ni la legitimidad de los nuevos obispos instalados por esos sínodos. Argumentaban además que si los obispos orientales en tiempos anteriores habían aceptado las decisiones de los sínodos occidentales, en los casos de Novaciano y de Pablo de Samosata, ahora Occidente debía hacer lo mismo sin pretender revisar una decisión de los sínodos orientales. A pesar de esta respuesta eusebiana, el sínodo romano se celebró, como sabemos, con la participación de casi 50 o más obispos, los números ya son difíciles de calcular. El sínodo reconoció la inocencia de Atanasio y de los demás obispos orientales y los mantuvo en comunión. Además, la lectura de la respuesta de los eusebianos, para no acudir al sínodo, indignó a los presentes y encomendaron a Julio que respondiera en nombre de todos, cosa que hizo inmediatamente tras la clausura del sínodo. Esta respuesta de Julio, carta de Julio I, corregía con firmeza la conducta eusebiana, en los términos que mencionaremos más adelante. Por su parte, los eusebianos celebraron otro sínodo en Antioquía, en el 341, donde reiteraron que un obispo depuesto no podía apelar a otro sínodo. Un obispo depuesto por un sínodo no puede apelar a otro sínodo. Si un obispo acusado de algunos crímenes es condenado por todos los obispos de la provincia, dice en el canon 15, y todos unánimemente han emitido voto contra él, este ya no puede ser sometido al juicio de otro, sino que la decisión unánime de los obispos de la provincia permanece irrevocable. Importante para identificar bien cuál es el punto que se va a plantear, ¿verdad? Irrevocabilidad de la decisión de un sínodo provincial. Así las cosas, a inicios del 342, Julio, con Massimino, Osio de Córdoba, etcétera, solicitaron a Constante, como sabemos, la convocatoria de un nuevo concilio general que pudiese resolver esta situación de impasse, de bloqueo. La elección de Sárdica tenía la ventaja de estar en la parte oriental del imperio, pero bajo la autoridad eclesiástica de Roma. Bien, hemos oído ya algunos datos generales sobre la reunión de los obispos orientales y occidentales. Los eusebianos eran cerca de 80, al parecer. Firmaron las decisiones de Sárdica muchos más obispos de los que allí estuvieron presentes. Entre los eusebianos había obispos latinos, entre los nicenos había no pocos orientales, etc. Y llegados a la ciudad, como sabemos, los eusebianos rechazaron reunirse con los nicenos y dieron sus razones en una carta sinodal. En esta carta el partido eusebiano condenaba a Julio de Roma, Osio de Córdoba, Protógenes, etcétera, etcétera, porque llegados a Sárdica mantenían la comunión con Atanasio, Marcelo, nos lo han comentado también anteriormente. Es decir, obispos condenados y depuestos por sínodos orientales. Reiteraban la irreformabilidad de tales condenas, contra las que nada podrían los posteriores apoyos de otros obispos, como pretendía Atanasio, porque decían, para él no puede tener valor o aprovechar la recomendación de quienes no fueron jueces en el concilio, ni tomaron nunca parte en la decisión del concilio. Apelar ahora a un nuevo sínodo sería desconocer lo que otros obispos realmente habían juzgado y no puede aprovechar la recomendación de quienes no estuvieron en el sínodo de Tiro en este caso. A pesar de esto, seguían diciendo, Atanasio y los demás condenados han querido reabrir el juicio una vez que habían fallecido los jueces y los testigos que en su día hicieron posible la condena del sínodo de Tiro. Por estas razones estimaban que el sínodo de Roma, al que no habían asistido, había atentado contra la disciplina eclesial al desautorizar al sínodo de Tiro. Esto significaría, argumentaban, introducir una nueva ley para que los obispos orientales fuesen juzgados por los occidentales. Esto es ciertamente una impiedad, porque la disciplina eclesiástica nunca lo aceptó. Y seguían, si ellos, los obispos eusebianos, habían acudido a Sárdica, era porque el emperador los había convocado, ya que Atanasio había conseguido de manera poco recta que Julio de Roma, Osio y los demás lograsen ese favor del emperador. Pero ellos, los eusebianos, no han querido finalmente reunirse con los mencionados porque no solo habían acogido a los condenados, sino que todavía más intentaron, dice,
establecer un juicio contra la autoridad de quienes pretendían proclamarse jueces de los jueces, y si se nos permite decirlo, reabrir la sentencia de los que ya están con Dios, aquellos que celebraron el sínodo de Tiro. Ahora bien, deshacer las leyes y derechos divinos y los decretos de los demás significaría introducir esa novedad que aborrece la antigua costumbre de la Iglesia, a saber, que los obispos occidentales quieran volver a discutir lo que los obispos orientales habían establecido en un concilio, y que los obispos, y que lo que los obispos de las regiones occidentales han establecido sea deshecho por los orientales, ¿verdad? Por lo tanto, por el contrario, el proceder de nuestros mayores deja constancia, seguían diciendo, de que los decretos de todos los concilios, celebrados justa y legítimamente, deben ser reafirmados. Bien, este es el contexto de la cuestión clave que se plantea en Sárdica. La tesis que mantienen es la irreformabilidad de los sínodos provinciales, metropolitanos, al menos de los sínodos orientales, como ellos habían aceptado la irreformabilidad de los sínodos occidentales. Si responde a la verdad de las cosas, eso es otra cuestión. Esa era la tesis que en ese momento sostenían, ¿no? Bien, esto es importante para comprender cómo la respuesta de Sárdica a este problema, en los cánones que vamos a analizar, es precisamente desbloquear este punto con la apelación a Roma. No obstante la reacción eusebiana y su ausencia del concilio, Sárdica cumplió su tarea, que concluyó con una serie de cánones que en su conjunto, los calificó en su momento Battifoll, era una verdadera constitutio de episcopis. A nuestros efectos interesan solo los cánones llamados de apelación, equivocadamente, pienso yo, como luego veremos, numerados como 3 y 4 en la versión latina. Bueno, el tema de la numeración, como es sabido, también es complejo, que fueron aprobados a propuesta de Osio y de Gaudencio. Para ir resumiendo y no considerar, simplemente no leo el texto literal, como es obvio, que nos llevaría bastante tiempo, y en síntesis ambos cánones determinaban que los obispos juzgados por un sínodo pudieran dirigirse al obispo de Roma, el cual, si así lo estimaba justo, confirmaría la sentencia del sínodo provincial. O bien, podría ordenar una nueva investigación de la causa por los obispos de la provincia vecina. Se convocase, por tanto, otro sínodo provincial de la provincia vecina, enviando incluso a algunos presbíteros que le representasen al obispo de Roma en ese nuevo sínodo. Además, mientras el obispo de Roma tomaba una u otra decisión en torno a la causa que se le presentaba, no debía ordenarse a un nuevo obispo para la sede en discusión. Al término del concilio de Sárdica, los obispos allí reunidos informaron de lo acontecido mediante el envío de cartas sinodales a Julio de Roma, a los obispos de la Iglesia Católica, al emperador Constancio y a diversas iglesias locales, Alejandría, obispos de Egipto y de Libia, etc. En estas cartas, los obispos de Sárdica no abordan, no entran a explicar la posición eusebiana sobre la irreformabilidad de las decisiones sinodales. Tampoco argumentan en esas cartas sobre la irreformabilidad de las decisiones sinodales, sobre el recurso a Roma establecido en los cánones. Pero es interesante observar que justifican, en su carta sinodal a Julio, justifican el envío precisamente de esa carta al obispo de Roma, porque dicen es óptimo y congruentísimo que los sacerdotes del Señor rindan cuentas desde cada una de las provincias a la cabeza, es decir, a la sede del apóstol Pedro, ad caput id est ad Petri apostoli sedem. Entramos a analizar ya los cánones de Sárdica en relación con el obispo de Roma. Ya tenemos los datos principales sobre el contexto de problemáticas. Cabe decir que la revisión de sentencias en general no resultaba una total novedad en el siglo IV. El canon V de Nicea ordenaba, por ejemplo, que cada 2 años los obispos de la provincia revisaran en sínodo las sentencias de los obispos locales relativas a clérigos o laicos separados de la comunión. Pero en cambio no existía una regulación para los casos de obispos juzgados y depuestos por sentencias sinodales.
Antes se nos ha recordado que efectivamente uno de los problemas era la falta de claridad jurídica, de seguridad jurídica, de claridad en torno a este problema. ¿Qué hacer cuando un obispo se siente injustamente condenado en un sínodo provincial? A esta cuestión la respuesta canónica de Sárdica era esta. Quiero decir que no existía claridad formal. De facto, los obispos apelaban o, de alguna manera, requerían la intervención de Roma, pero desde el punto de vista formal, jurídico, canónico, no estaba establecido con la misma claridad que para otros casos de presbíteros, etc. La respuesta canónica y formal de Sárdica va a ser esta. Esas decisiones sinodales, de sínodos provinciales, son irreformables cuando las confirma la sede romana, pero son revisables ex novo por otro sínodo provincial si así lo juzga el obispo de Roma. Con esta solución, Sárdica ratificaba de una parte la intervención de Julio I y del sínodo romano en 341 en favor de Atanasio y de los demás obispos. Y también Sárdica ponía orden en la confusión que se había producido entre obispos legítimos y depuestos. Mientras el obispo de Roma no tome una decisión, no se nombre obispos para suceder a un condenado presuntamente de manera injusta. De otra parte, Sárdica clarificaba canónicamente, con ocasión de estas necesidades de la época, el derecho de los obispos de acudir al obispo de Roma, incluso cuando se tratase de recurrir decisiones sinodales. No era una atribución ex novo de una competencia al obispo romano, como si su función del Papa en la comunión universal fuera una creación canónica de los concilios. Carecería de sentido atribuir a los obispos de Roma, en este caso por el obispo de Sárdica, por el concilio de Sárdica, una capacidad de intervención que en diversas formas ya habían ejercido de facto tiempo atrás. De hecho, los obispos reunidos en Sárdica apenas sienten necesidad de argumentar la intervención romana para esos casos, limitándose a una sencilla frase: honremos la memoria del Santísimo Apóstol Pedro. Se trata de una expresión concisa que refleja la conciencia de la época sobre la posición de la Iglesia romana en virtud de su vínculo con el apóstol Pedro. Lo que podían entender los obispos de Sárdica como contenido de esa memoria Petri que mencionan, cabe deducirlo a nuestro juicio de la respuesta que Julio de Roma había dirigido a los eusebianos 3 años antes con motivo de su negativa a participar en el sínodo romano. Entonces les decía Julio I: si, como vosotros afirmáis, se ha cometido un delito, en este caso por Atanasio, ha de darse sentencia según los cánones eclesiales, y no como ha ocurrido. Deberían habernos escrito a todos nosotros, a fin de que fuera determinado por todos lo que es justo. Han tomado una decisión unilateral en un sínodo provincial. Se trataba de obispos, y no de cualquier iglesia, sino de iglesias que han estado presididas por los apóstoles, Alejandría. ¿Por qué no se nos ha escrito sobre la iglesia alejandrina? ¿Acaso no sabéis que el derecho consuetudinario exige que primero se nos escriba a nosotros y así se determine desde aquí lo que es justo? Si había algo que presentar contra el obispo de Alejandría, entonces esta iglesia tendría que haber sido informada, esta Roma. Ahora quieren algunos, sin habernos informado y después de haber procedido a su propio arbitrio, que nosotros demos nuestra aprobación sin haber investigado la causa. No es este el tenor de las disposiciones de Pablo, ni tampoco el que nos han transmitido los padres. Es una forma de proceder extraña, un uso nuevo. Es precisamente el mismo argumento que los están utilizando los eusebianos, ¿no? Es decir, revisar la decisión de un sínodo oriental, provincial oriental, sería algo nuevo. No, lo nuevo, les dirá Julio, es que no nos habéis escrito. Lo que os escribo es para el bien general. Recibidlo, por tanto, con ánimo bien dispuesto, pues lo que hemos recibido del bienaventurado Pedro es lo que yo os transmito. Julio consideraba fuera de lugar que los eusebianos pretendiesen que en Roma, sin investigar la causa, aprobase las decisiones que ellos habían tomado por su cuenta y sin informarle. Lo tradicional, especialmente en estas iglesias de origen apostólico, como la alejandrina, es que deberían habernos escrito a todos nosotros.
a fin de que fuera determinado por todos lo que es justo. Habernos escrito a todos nosotros parece aludir Julio aquí a la sinodalidad de los obispos reunidos en el sínodo romano. A la vez, sin embargo, apela a su propia responsabilidad personal, en virtud de la herencia de Pedro, ya que el derecho consuetudinario exige que primero, decía, se nos escriba a nosotros y así se determine desde aquí lo que es justo. Años más tarde, Sócrates y Sozomeno, años más tarde, desde luego, reprobaban la actuación de los eusebianos, porque era ilegítimo condenar a unos obispos, dice Sócrates, sin preguntar al obispo de Roma. Ambos historiadores justificaban la reposición de los obispos injustamente depuestos en virtud de los privilegios de la sede romana, y a causa, dice Sozomeno, de la solicitud por la Iglesia que compete a su sede. Años posteriores son estas afirmaciones, ¿no? La pretensión de los eusebianos sobre la irreformabilidad de sus decisiones era, decía Julio, un uso nuevo y extraño. Como señala Eric Caspar, célebre erudito, historiador que es bien conocido sobre el papado protestante, Julio llevaba razón. Según el erudito protestante, en la Iglesia antigua nadie había sostenido de facto la idea de que un sínodo podía determinar de manera definitiva unas decisiones jurídicamente vinculantes antes de ser reconocidas por la Iglesia universal. El recurso a Roma de los obispos depuestos y la petición misma de los eusebianos a Julio para que convocase el sínodo romano eran una manifestación del uso al que se remitía Julio y que él mismo entiende recibido del bienaventurado Pedro. Retornemos ahora a Sárdica. La importancia de sus cánones es evidente. Al sostener la irreformabilidad de las decisiones sinodales, los eusebianos bloqueaban en realidad el régimen sinodal mismo, pues si un sínodo regional podía decidir de manera definitiva sobre un asunto, no habría razón para negar que otro sínodo regional pudiera anular esa decisión también de manera irreformable, lo que haría imposible en la práctica la comunión eclesial, como de hecho ilustraba en parte la propia crisis arriana, bajo este punto de vista, digamos, eclesiológico, ¿no? La solución de Sárdica es que el obispo romano confirme la sentencia sinodal impugnada, o bien remita la causa a otro sínodo de la provincia cercana, para que conociese ex novo, como hemos dicho. En rigor, la intervención romana, prevista en Sárdica, era una función que hoy llamaríamos no de apelación, sino más bien de casación, en el sentido de la conceptualización jurídica de las cosas. La distinción tiene su interés. Si se tratase de una apelación, la causa sería conocida enteramente ex novo por el obispo de Roma, el cual emitiría una nueva sentencia, quizá con igual contenido que la apelada, o con distinto, si entendía que en primera instancia había sido injustamente tratado ese obispo, ¿no? Pero lo interesante del caso es que, si se tratase de apelación, ahora la decisión de Roma obligaría en virtud de la propia autoridad romana. En cambio, en el caso, como pienso, de tratarse de una casación de sentencia, una vez confirmada esta por el obispo romano, o remitida la causa a otro sínodo, la sentencia obligaría en virtud de la autoridad sinodal que había tomado esa decisión, confirmada por Roma, pero en virtud de la autoridad sinodal. Sería un acto del sínodo confirmado por Roma. De este modo, Sárdica ofrecía una solución intermedia al problema planteado. De una parte, mantenía la autoridad de los sínodos, porque la revisión de la causa era competencia de un nuevo sínodo. Pero de otra parte, condicionaba el carácter irreformable de las decisiones sinodales al criterio último de la sede romana. Con ello, Sárdica reconocía indirectamente que el obispo de Roma tenía una autoritas propia que no competía a los demás obispos. No lo argumentan, no dedican grandes explicaciones, una sencilla frase: honremos la memoria del santo apóstol Pedro. Pero es un reconocimiento de una autoridad que no compete a los demás obispos. No obstante ese reconocimiento, los cánones de Sárdica a veces se han interpretado, en ciertas ocasiones, como una limitación del primado.
pues parecen excluir la intervención del primado romano para conocer por iniciativa propia una causa en toda su integridad. Como lo único que reconoce, entre comillas lo único, es la posibilidad de casación de las sentencias sinodales, se deduce que entonces está limitando las posibilidades del obispo de Roma en casos de conflictos, ¿no? A mi juicio, esta consideración surge de un defecto óptico. Hay que tener en cuenta, en efecto, que los cánones de Sárdica son una legislación de circunstancias que aspira a superar un momento crítico de la vida eclesial. Y en Sárdica se trataba de regular el derecho de los obispos a la revisión de sentencias sinodales. No se trataba de regular las competencias, ni menos todavía de conferir competencias al primado romano. Para que tales revisiones tuvieran una firmeza definitiva, Sárdica lo que hace es acudir a la memoria Petri de la sede romana como moderadora de la comunión eclesial. Pero no pretendía abordar el primado romano por sí mismo. El concilio de Sárdica regulaba in recto el recurso de los obispos y solo in obliquo venía implicado el primado romano. El concilio ratificó formalmente una de las posibles formas de intervención del obispo de Roma, la casación de sentencias en este caso, fórmula que entonces ofrecía la posibilidad de solucionar esos conflictos sin socavar el régimen sinodal. No era el primado romano el tema que ocupó en Sárdica. Por ese motivo sería precipitado interpretar el silencio de Sárdica acerca de otras posibles intervenciones romanas como una exclusión implícita de esas otras posibles formas de ejercicio del primado romano que de hecho estaba ejercitando ya desde antes de Sárdica. Roma podía conocer una causa enteramente por iniciativa propia o en virtud del recurso a su obispo, como ya había sucedido en tiempos previos y como de hecho sucederá frecuentemente en tiempos posteriores a Sárdica y sin apelar a Sárdica, cuyos cánones pues no tuvieron una vigencia especialmente brillante, o al menos en la historia posterior no se apelaba a ellos para argumentar ese ejercicio de la autoridad romana. Osio de Córdoba llevó el protagonismo en la propuesta de los cánones relativos al recurso a Roma, ¿no? Es fácil imaginar la amargura que sentiría al constatar que lamentablemente Sárdica no logró poner término a las convulsiones de la época. La ausencia del partido eusebiano en Sárdica amplió, como sabemos, la separación con el grupo niceno. El concilio quedó relegado en la práctica y sus cánones apenas tuvieron incidencia en siglos posteriores, como ha estudiado el profesor Sieben en un célebre artículo al respecto. Si la Iglesia de Roma consolidó con el tiempo su función como instancia de recurso e incluso con el tiempo se reservó habitualmente las llamadas cause mayores, esto sucedió en la práctica con independencia de Sárdica, lo cual nada quita su importancia histórica y doctrinal. Pero para determinar más precisamente esta relevancia histórica hay que tener en cuenta algunas dimensiones que convergen en el ministerio del sucesor de Pedro, algunas consideraciones hermenéuticas que paso ahora a exponer. En relación con el primado romano hay que tener en cuenta siempre como tres aspectos importantísimos para saber valorar también los acontecimientos históricos en torno al primado de Roma. En primer lugar, hay que diferenciar tres aspectos que convergen en el tema primado. Por una parte, lo que se ha venido a llamar la sustancia o esencia del ministerio petrino, la fe católica en torno al sucesor de Pedro. ¿Qué creen los católicos? ¿Cuál es la fe católica? La sustancia en sí misma, ¿no? En segundo lugar, distinguir esa sustancia de fe de la formulación doctrinal que se haga de esa fe a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, un tercer plano, el de las formas históricas de ejercicio del primado romano. En relación con el primer punto, existe un contenido irrenunciable de fe sobre el ministerio del sucesor de Pedro. Recuerden cómo el Concilio Vaticano I, al establecer el dogma de primado de jurisdicción universal del Romano Pontífice, en la célebre Constitución dogmática Pastor Eternus, el dogma del primado pontificio sobre la jurisdicción en la Iglesia, pues bien, de manera muy interesante,
describía el Concilio Vaticano I, la Constitución Pastor Eternus, decía en el prólogo, el proemio a esa Constitución, que a veces se pasa y se lee muy rápido, demasiado, excesivamente rápido, se va directamente a los cánones, ¿verdad? Pero precisamente el prólogo nos da la mente del Concilio Vaticano I en torno a los cánones, la mente, el espíritu, el deseo, la intención que anima a la hora de establecer ese dogma del primado, ¿no? Pues allí se nos dice, hablando, describiendo, pienso yo, esa sustancia de fe, diciendo que el Señor puso al bienaventurado Pedro a la cabeza de los demás apóstoles como principio perpetuo y fundamento visible de la unidad, a fin de que, y esta frase es vital, el episcopado mismo fuese uno e indiviso, y a través de esta coherencia mutua de los sacerdotes son los obispos, ¿verdad? Como bien sabemos, la mutua coherencia, diríamos hoy, a través de la comunión de los obispos, vigilada, custodiada, estimulada por el obispo de Roma, a fin de que la coherencia, la comunión mutua de los obispos, la multitud universal de los fieles se conservara en la unidad de la fe y de la comunión. Juan Pablo II, en la encíclica Autunum Sint, hablará dirá que la misión del obispo de Roma en el grupo de todos los pastores consiste precisamente en vigilar, episcopein, vigilar, como un centinela, de modo que gracias a los pastores se escuche en todas las iglesias particulares la verdadera voz de Cristo Pastor. Todas las iglesias están en comunión plena y visible porque todos los pastores están en comunión con Pedro y así en la unidad de Cristo. Bien, me traigo a colación estas frases que me parecen muy importantes porque en el fondo nos están hablando de la razón de ser, de la finalidad del primado de Roma, del obispo de Roma, del sucesor de Pedro, y que se erige en criterio hermenéutico para comprender la autoridad propia del obispo de Roma, ¿verdad? La unidad de los obispos y a través de la unidad de los obispos de toda la Iglesia, de todas las iglesias. La sustancia de la fe católica sobre el primado romano se refiere en consecuencia al objeto y finalidad de su ministerio, del ministerio del sucesor de Pedro, que es el servicio a la unidad del episcopado y a la unidad de fe y comunión de los fieles. Un servicio que incluye, sin duda, el poder y la autoridad, sin los cuales esta función sería ilusoria. No tiene ningún sentido el primado de honor, del cual en ocasiones se habla, ¿verdad? Sobre todo en el contexto de las relaciones con las iglesias ortodoxas. El primado de honor, por otra parte, desde el punto de vista del Evangelio, eso de los primados de honor no están en fin, como contemplados, ¿verdad? Dentro del Evangelio, el honor, el primado de honor. No, es un primado de servicio, un primado con una autoridad para realizar un servicio. En la misma tarea está incluida, lógicamente, la autoridad para realizarla. Segunda dimensión que converge en el tema primado, la proposición vinculante de esa sustancia de fe en formulaciones concretas. Conceptualmente hay que distinguir ambos aspectos. Recuerden lo que ya tantas veces se dice, ¿verdad?, de aquella célebre distinción metodológica entre el depósito de la fe y su formulación, que Juan XXIII precisamente, al convocar el Concilio Vaticano II, al abrirlo en la apertura solemne, recordó también, ¿no?, la distinción entre el depósito de la fe inmutable y su formulación histórica. El modo de formular la fe a lo largo del tiempo se produce en un contexto histórico determinado y se sirve de un utillaje conceptual habitualmente tomado en préstamo de la teología o canonística de la época. La Declaración Mysterium Ecclesiae de la Congregación para la Doctrina de la Fe lo explicaba en el año 1973. A veces las verdades que la Iglesia quiere enseñar realmente en sus fórmulas dogmáticas están acuñadas por el magisterio por medio de palabras que llevan en sí mismas las huellas de las mudables formas de representación de una determinada época. Esto aplicado al tema primado papal, me parece que es muy importante, ¿no? Son evidentes las huellas, por ejemplo, de esos conceptos de la época en la proclamación del dogma de primado de jurisdicción universal en el Concilio Vaticano I. Todos sabemos cómo ese primado que se califica de autoridad suprema, plena, ordinaria, inmediata, son todo conceptualizaciones que se explican a la luz del contexto epocal del Vaticano I y de los errores que quiere desechar, formulados también en términos jurídicos y canónicos.
Por lo tanto, la respuesta va a ser también jurídica y canónica en los cánones, ¿no? No así en el prólogo, como hemos visto. Estas huellas son evidentes, ¿no?, en el caso que aquí estamos tratando. Con esa fórmula, ciertamente el Vaticano I no pretendía decir sobre el primado más de lo que ya habían dicho el Concilio de Florencia, al que citan, siguiendo la antigua y constante fe de la Iglesia Universal, apoyados en los claros testimonios de las Sagradas Letras, siguiendo los decretos elocuentes de nuestros predecesores romanos pontífices, ahora de los concilios universales. Por eso la comisión preparatoria responsable de esa fórmula en el Vaticano I entendía que, al menos en cuanto a la sustancia, el Vaticano I no propone nada nuevo. No obstante, hemos de decir que esa sustancia sí que se proponía según una forma de representación con conceptos jurídicos que sería inútil pretender encontrar aplicados al obispo de Roma durante los primeros siglos. La tercera dimensión que converge en el ministerio petrino se refiere al ejercicio práctico del primado, formas históricas de ejercicio de esa responsabilidad primacial. Junto con la sustancia de la fe y la formulación doctrinal, la historia testifica posibilidades diversas de ejercicio de la autoridad primacial en la Iglesia Universal. Esta distinción permitió a Juan Pablo II acoger abiertamente la petición que se me dirige, recuerden la encíclica Autunum Sint, de encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, la sustancia de fe católica sobre el primado, sin embargo, se abra a una situación nueva. Estamos en una época distinta. Como he sabido, esta invitación de Juan Pablo II a reflexionar sobre las formas de ejercicio del primado hoy conveniente en una situación nueva, pues provocó en los últimos años una efervescencia de opiniones sobre las tareas del Papa, sobre su potestad, sobre sus límites, los límites del papado, etc. En realidad, la determinación de las formas prácticas de ejercicio del primado, a mi juicio, debe abordarse a partir de la razón de ser, de la razón formal, de la finalidad de la autoridad primacial. Es decir, a partir de lo que exige en cada momento histórico la custodia de la fe y la comunión en la Iglesia, que es la finalidad del servicio primacial, que es, diríamos, la sustancia de nuestra fe católica en torno al primado. Es decir, el ejercicio concreto de unas funciones u otras depende, en definitiva, de la necesidad de la Iglesia, necessitas ecclesiae, el bonum ecclesiae, que también se hablaba en cada época histórica. Por eso se ha dicho de modo autorizado, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia a conocer esa necesidad histórica, y el romano pontífice, escuchando la voz del Espíritu en la Iglesia, busca la respuesta y la ofrece cuando y cómo lo considera oportuno. Es una responsabilidad, sin duda, del propio Papa, una responsabilidad de su primacial, ¿verdad?, el determinar las formas de ejercicio, pero escuchando, oyendo, ¿no? Como consecuencia, no es buscando el mínimo de atribuciones ejercitadas en la historia como se puede determinar el núcleo de la doctrina de la fe sobre las competencias del primado. Por eso, el hecho de que una determinada tarea haya sido desarrollada por el primado en una cierta época, no significa por sí solo que tal tarea deba necesariamente estar siempre reservada al romano pontífice, pero también viceversa. El solo hecho de que una determinada función no haya sido ejercitada previamente por el Papa no autoriza a concluir que tal función no pueda en algún modo ejercitarse en el futuro como competencia del primado. Recordados estos criterios hermenéuticos, volvamos a Sárdica para intentar situar qué significa ese sencillo reconocimiento que hacen, al menos desde el punto de vista de la redacción literal, de la función romana. Sárdica reflejaba en sus cánones la sustancia de la fe sobre la responsabilidad de la Iglesia romana y de su obispo en la comunión universal de la Iglesia, en virtud del legado del apóstol Pedro. Pero salta a la vista que el concilio expresa esa conciencia de fe de una manera germinal y genérica. La forma de representación, la formulación, segundo nivel, que encontramos en Sárdica es brevísima. Santissimi Petri Apostoli Memoria non oremus.
Durante los primeros siglos no vamos a encontrar exposiciones doctrinales sobre el primado pontificio. Antes del siglo V tampoco aparecen, por ejemplo, términos como autoritas potestas para cualificar la autoridad del obispo romano. O también habrá que esperar a tiempo posterior para encontrar términos como primatus, principatus. En Sárdica es Julio, el obispo romano. En otras palabras, solo con el tiempo se formulará con creciente precisión doctrinal la naturaleza y fundamento del primado romano. Esto es así porque históricamente, lo primero son las formas de ejercicio del primado. Yo lo he puesto en tercer lugar, ¿verdad? Es decir, sustancia de fe, formulación, forma de ejercicio. Históricamente lo primero es el sencillo ejercitar de una responsabilidad ya desde Clemente, romano, escribiendo la carta a los Corintios, ¿verdad? Las formulaciones son posteriores. Lo primero es el puro factum. La conciencia católica sobre la Iglesia de Roma se manifestó primero por vía fáctica, esa vía de las intervenciones de su obispo en relación con obispos individuales o con sínodos regionales ante crisis doctrinales o debates disciplinares. En nota, ¿verdad?, pues tengo aquí mencionados lugares donde se pueden encontrar efectivamente pues esa historia, ¿no?, de la fáctica, de la intervención de muchas maneras diversas y a veces sin esa formalidad canónica que hoy nos gustaría, o sin esa claridad que hoy nos gustaría disponer, pero con una eficacia evidente, ¿no? Solo en un proceso progresivo, la Iglesia, conducida por el Espíritu que la guía hacia la verdad completa, penetró con mayor hondura en el designio de Jesús acerca del misterio del sucesor de Pedro. Pues bien, una de las primeras etapas de esta explicitación paulatina del primado es lo acontecido en los años del ministerio de Julio. También él manifiesta una conciencia, como hemos visto, de una función propia de la sede que preside, ¿no? Y en el concilio de Sárdica. Sárdica fue la primera vez en que Oriente y Occidente reconocieron formalmente, digo Oriente y Occidente, no eusebianos y nicenos. Quiero decir porque, como se ha señalado antes, pues entre los eusebianos había latinos y entre los nicenos había orientales. Los obispos depuestos y perseguidos eran orientales, empezando por San Atanasio al menos, ¿no? Reconocieron esta posición singular de la sede romana en la comunión eclesial, como depositaria del legado del apóstol Pedro. Por otra parte, y ya concluyendo, el reconocimiento del obispo de Roma en Sárdica como instancia de casación es relevante también por un motivo ecuménico. Como es sabido, el Concilio Vaticano II concedió importancia a la experiencia del ejercicio del primado romano durante el primer milenio, cuando, leemos en el concilio, las iglesias del Oriente y del Occidente durante muchos siglos seguían su propio camino, unidas en la comunión fraterna de la fe y de la vida sacramental, siendo la sede romana, con el consentimiento común, árbitro, si surgía entre ellas algún disentimiento en relación a la fe y a la disciplina. Esta referencia a la forma de unidad vigente entre las iglesias orientales y la sede romana durante el primer milenio, pues se ha hecho algo ya común en la actualidad. Esa índole de las relaciones que existían entre ellas y la sede romana antes de la separación, como dice el concilio, bueno, pues aparece como un paradigma donde encontrar posibles formas de ejercicio del primado en vistas de esa deseada unidad futura con las iglesias ortodoxas. En este sentido, el tipo de intervención de la sede romana prevista en Sárdica refleja una posible estructura de arbitraje en el sentido que menciona el Vaticano II. Cuando surja conflicto, es decir, puestos a, ¿verdad?, a imaginar y sobre todo a desear, como tenemos que desear, la unión de esta ruptura lamentable, ¿verdad?, que ya dura tantos siglos y que quizá hemos aceptado pacíficamente, pero que debe ser siempre un revulsivo para nuestro espíritu cristiano, ¿no? Bueno, pues puestos a imaginar una posible unión, pues es evidente que las iglesias ortodoxas que vuelvan a la comunión con la sede romana, pues seguirán su propio camino en el sentido del primer milenio, su propia manera de gobernarse, eso sí, es decir, con una comunión con la sede romana que puede efectivamente formular su manera de intervenir
bueno, pues de la manera más adecuada que se crea en cada momento, quizá pues con una estructura de arbitraje, de casación, de cuestiones y de materias que se pudieran establecer, ¿no? Es cierto, de todas maneras, es cierto que las estructuras de unidad del primer milenio son más variadas de lo que refleja la decisión de Sárdica, desde luego, según nos informa la investigación histórica. Por otra parte, la situación sociocultural y religiosa de la actualidad no es la del primer milenio, como es obvio. De manera que también es lícito preguntarse si pueden proyectarse sin más a la actualidad unas formas históricas que tenían su fuerza vital solo dentro de un determinado marco religioso y cultural. Finalmente, no hay que olvidar la observación de Juan Pablo II en la encíclica Autunum Sint, cuando dice que obviamente durante el segundo milenio, que es a veces planteado en relación con el primado del Papa, pues, en fin, bajo unos tintes algo oscuros, ¿verdad? Durante el segundo milenio habría habido, pues, en fin, un desarrollo quizás excesivo, exagerado del primado papal, lo cual en parte es cierto, una centralización si lo compara con el primer milenio, ¿no? Pero bueno, desea todo ello lo que fuere, obviamente durante el siguiente milenio el Señor no ha dejado de dar a su Iglesia abundantes frutos de gracia y de crecimiento. La experiencia del primado romano durante el segundo milenio ofrece aspectos que ciertamente hoy los vemos como en sus consecuencias algo negativos, pero también hay otros aspectos que no deberían minusvalorarse precipitadamente. Al menos la Iglesia latina puede decir que mantiene una unidad y una diversidad también, que cada vez después del concilio se ha ido reconociendo más abiertamente, bueno, pues que garantiza la comunión eclesial. Eso es evidente, ¿no? Ha podido haber exageraciones, pero sin duda el valor de la unidad es algo que no se puede minusvalorar. En todo caso, pertenece a la responsabilidad personal del Papa el discernimiento de las formas de ejercicio práctico de esa autoridad más adecuadas al bien de la Iglesia, a la necesidad de la Iglesia en cada momento histórico. Por ello, el caso de Sárdica pues refleja un momento histórico de reconocimiento de expresión de la sustancia del primado de una manera germinal, como he dicho, honrar la memoria de Pedro. No es una gran declaración ni una gran formulación, pero está reflejando una autoconciencia que incluso no necesita ni argumentar, por eso la dan como conocida, o al menos como pacíficamente admitida, sin tener que argumentar ni justificarla, ¿no? Un momento en ese reconocimiento histórico progresivo de un primado que ciertamente la Iglesia irá comprendiendo cada vez más enraizado en la voluntad del Señor, pero ya fácticamente vivido desde los últimos años del siglo I, desde Clemente Romano, y pacíficamente luego ejercitado, o no tan pacíficamente, pero al menos digamos reconocido generalmente a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia. Por eso me parece que Sárdica, con independencia de la eficacia real que tuvieran esos cánones, que han sido quizás poca desde el punto de vista de la apelación histórica a ellos, sin embargo tiene una relevancia especial en los tiempos actuales, como fórmulas que también podrían ser inspiradoras en las relaciones con el Oriente cristiano. Muchas gracias.